Buenas tardes. En estos momentos vamos a presentar un trabajo de investigación de la Corporación Unificada Nacional, CUN, presentada por Eduardo Maestre, para Fundamento de Administración, código 51105, del ciclo 22P02. En estos momentos vamos a hablar sobre el reclutamiento. El reclutamiento es un conjunto de procedimientos orientados a atraer candidatos potencialmente calificados y capaces de ocupar cargos dentro de la organización. Es, en esencia, un sistema de información mediante el cual la organización divulga y ofrece al mercado de recursos humanos las oportunidades de empleo que pretende llenar. Para ser eficaz en el reclutamiento debe atraer una cantidad de candidatos suficiente para abastecer el modo adecuado el proceso de selección. Además, la función del reclutamiento es suministrar la selección de materia prima que son los candidatos. Para su funcionamiento, el reclutamiento consiste a partir de los datos sobre las necesidades que presentes y futuras de los recursos humanos de la organización en las actividades relacionadas con la investigación y con la intervención de las fuentes capaces de proveer a la organización de un número suficiente de personas que ésta necesita para sus consecuencias. Es decir, el origen de el reclutamiento es tomar la gran cantidad de personal idóneo con el perfil dado para un objetivo que requiere la empresa. Fuentes de reclutamiento. El reclutamiento no siempre intenta abarcar todo el mercado de recursos humanos, buscando sin dirección precisa, y el problema fundamental de la organización es establecer fuentes de suministro de recursos humanos localizadas en el mercado que interesen específicamente para concentrar en ellas sus esfuerzos de reclutamiento. Medios de reclutamiento. Se ha comprobado ya que las fuentes de reclutamiento son las áreas de mercado de recursos humanos exploradas por los mecanismos de reclutamiento. Es decir, el mercado de recursos humanos presenta diversas y en qué deben establecerse y localizarse por las empresas que, para influir en ellas a través de múltiples técnicas de reclutamiento, con el propósito de atraer candidatos a entender sus necesidades, y uno de los mecanismos más usados para difundir sus requerimientos son los medios pasivos, medios radiales, medios televisivos, redes sociales, etc. Contamos con tres opciones que son de las cuales dos son las más usadas. Reclutamientos externos. El reclutamiento externo se denomina externo cuando se entiende que ver con candidatos reales potenciales disponibles o empleados en otras empresas y sus consecuencias en una entrada de recursos humanos. El reclutamiento externo, cuando al existir determinada vacante, una organización intenta llenarlas con personas extrañas, vale decir, con candidatos externos atraídos por las técnicas de reclutamiento externos, inciden sobre los candidatos reales o potenciales, disponibles o empleados en otras organizaciones que puedan implicar una más de la siguiente técnica de reclutamiento. Ventajas del reclutamiento externo. Hay una palabra coloquial que dice traer sangre nueva y nuevas experiencias de la organización. La entrada de recursos humanos ocasiona siempre una importancia de ideas nuevas y de diferentes enfoques cerca de los problemas internos de la organización, y casi siempre una revisión de manera como conduce a los asuntos dentro de la empresa. Con el reclutamiento externo, la organización como sistema se mantiene actualizada respecto al ambiente externo, a la par de lo que ocurre en otras empresas. Renueva y enriquece los recursos humanos de la organización, sobre todo cuando la política consiste en recibir personal que tenga idoneidad igual o mayor que la existente en la empresa. Es decir, las ventajas que tiene es que puede alimentar a la empresa
con habilidades distintas a las que muy posiblemente tenga sobre los trabajadores internos, le da mayor perspectiva, mayor enfoque cuando trae una idea, cuando trae conocimientos de las experticias, experiencias que ha tenido en otra empresa. Entonces, el reclutamiento interno tiene esa ventaja cuando a su bien trae empleados, cuando trae recursos humanos, materia prima, en este caso, los trabajadores de otra parte, con capacidad y son intelectuales, manejo muy bien el requerimiento que la empresa necesita. Desventajas del reclutamiento externo. Generalmente tarda más que el reclutamiento interno. En eso sí hay que ser franco. Si uno tiene un trabajador o un empleado o un colaborador en una empresa, uno se va a evitar que los procesos de selección, procesos de reclutamiento, procesos de capacitación, procesos de contratación, porque ya la persona está dentro de la empresa, simplemente por ascenso. Pero cuando es un reclutamiento externo, tiene todos esos recursos que son extras. Con la influencia de las fuentes de reclutamiento, con atracción y presentación de los candidatos con recesión, y preparación inicial con destino a la selección de los exámenes médicos. Es allí donde encarece, por decir algo, en exámenes médicos, documentación, liberación del candidato respecto a otros empleos, compromiso y otras cosas que hacen que conlleve a que él tenga que tener un periodo transitorio para poder aplicar a la nueva oferta que está postulándose. Cuanto más elevado es el cargo, más tiempo de anticipación deberá adoptar la empresa para prever nivelar requisiciones del empleado, para que la dependencia del reclutamiento no sea presionada por los factores de tiempo y urgencia en la prestación del servicio. Reclutamiento interno. A su vez, la misma palabra lo dice, dentro de la empresa. El reclutamiento interno es cuando al presentarse determinada vacante, la empresa intenta llenarla mediante la reubicación de sus empleados, los cuales pueden ser ascendidos, movidos verticalmente, transferidos en movimiento horizontal, transferidos con promoción y movimiento diagonal. El reclutamiento interno exige una intensa y continua coordinación, integración de la dependencia del reclutamiento con las demás dependencias de la empresa e involucra varios sistemas. Ventajas del reclutamiento interno. Es más económico para la empresa, pues evita gasto de aviso de prensa, honorario de empresa, reclutamiento, costo de recesión, costo de admisión, costo de integración. Es más rápido, depende de las posibilidades de las que el empleado se transfiera o se ascienda, evita frecuentes demoras del reclutamiento externo, las expectativas por el día de que se publique el aviso no están pendientes de esos temas porque tienen el capital humano dentro de la empresa. Durante los periodos de avisos, preavisos del empleado, son manejos mucho más rápidos. Y hay un lema que dice que el tiempo es oro y el tiempo para las empresas vale. Desventajas del reclutamiento interno. Exigen que los empleados nuevos tengan condiciones de potencial de desarrollo para poder acceder al menos a algunos niveles por encima del cargo donde están ingresando. Y motivación suficiente para llegar allí y la organización realmente no ofrece oportunidades de proceso en el momento adecuado, se corre el riesgo de frustrar a los empleados en su potencial y sus ambiciones, causando diversas consecuencias como apatía, desinterés o retiro de la organización. No aprovechar las oportunidades y van a tomar otro rumbo y aprovechar oportunidades fuera de este campo laboral. Puede generar un conflicto de intereses, ya que al explicar las oportunidades del crecimiento dentro de la organización, tiende a crear una actitud negativa a los empleados porque no
para no demostrar condiciones de realizar esas oportunidades. Como bien le mencionaba, que existían tres procesos de reclutamiento, dos son los más usados, externos y internos. Existe un híbrido entre los dos. Simple y llanamente, cuando una empresa no consigue una línea, opta por la otra. Es allí donde se une y nace el reclutamiento mixto, como lo dice la palabra. En realidad consiste en que una empresa hace solo reclutamiento interno o solo reclutamiento externo. Uno siempre debe complementar al otro, ya que hace reclutamiento interno, el individuo transferido a la posición de la vacante debe reemplazar en su posición previa. Si es reemplazado por otro empleado, el retiro produce una vacante que debe llenarse cuando se hace reclutamiento interno. En algún punto de la organización siempre surge una posición que debe llenarse mediante el reclutamiento externo, a menos que se cancele. Frente a las ventajas y desventajas de los reclutamientos internos y externos, muchas empresas han preferido solución ecléctica, el reclutamiento mixto, es decir, en que se enfoca tanto fuentes internas como fuentes externas, los recursos. O sea, es decir, no se van a enfocar solamente en la necesidad de solamente buscar internos, sino externos. Allí hay la variación de los dos. Frente a las ventajas y desventajas, existen pueden adoptarse tres maneras de hacer ese reclutamiento. Inicialmente el reclutamiento externo seguido al reclutamiento interno en caso de que aquel que no presente resultados deseables, la empresa está más interesada en el input, que es entrada de recursos humanos, que su transformación, es decir, al corto plazo en la empresa. Su función o su misión o su política es que dan la prioridad a ascender, a hacer llamados trans, de transferencia de otra empresa para una sucursal. Entonces, cuando ellos ven que no pueden o que no tienen la calidad humana o que no tienen el perfil para eso, obtienen y toman, digamos así, esa otra modalidad que es, dependen de una, pero si no cumplen con esa, pasan a la otra. Inicialmente el reclutamiento interno seguido al reclutamiento externo. En caso de que no presente el resultado deseable, la empresa da prioridad en sus empleados en la disputa o competencia de las oportunidades existentes. Si no hay el candidato de nivel esperado, acude al reclutamiento externo, que yo manifestaba anteriormente. Si manejan una línea de interno, pero no cumplen, pues obviamente van a la externa. El reclutamiento externo y el reclutamiento interno concomitadamente. Este es el caso en que la empresa está más preocupada por llenar a la vacante existente, que ya sea a través del input, a través de la transformación de sus recursos humanos. Por lo general, una buena política de personal da preferencia al candidato interno y externo. En caso de que haya igualdad de condiciones entre ellos, con esto la empresa se asegura de no descapitalizar sus recursos humanos al tiempo de que crea condiciones de sana competencia profesional. Con esto hemos dado por terminado el trabajo de investigación de lo que para mí se da como la línea del reclutamiento, que es nada más que poner a la disposición de un conjunto de personas que cumplan con un perfil para luego hacer los pasos de una contratación. En esto nos hemos basado a que el reclutamiento es tan importante como la selección, como el proceso de contratación, como el proceso de capacitación. Y para mí es como que el más importante, porque es de allí donde todo el mundo se va a enterar que existe esa vacante, tanto para el reclutamiento interno como el reclutamiento externo.